le damos la más cordial bienvenida, le damos toda la gloria también y toda la honra a Dios por permitirnos estar aquí, continuando con un ciclo que seguramente Dios nos ha estado hablando a todos, un ciclo que hemos titulado ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Ya esta es nuestra cuarta enseñanza, le invitamos, si usted no ha visto las demás, pues pueda revisar en la página de Estudios Bíblicos en Colombia, pues estas enseñanzas que creo que pueden ser de bendición para su vida. Asimismo, pues queremos hacer una oración para rogarle a Dios que en esta enseñanza también tengamos su bendición, su respaldo y que cada uno de nosotros pueda ser consolado, pueda ser confrontado, alentado, lo que Dios quiera para cada uno de nosotros conforme a sus propósitos. Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque podemos compartir tu palabra con sencillez, porque podemos compartir tu palabra de una manera clara y también en este momento tan complicado para este mundo, Señor, podemos tener una palabra de fe, de aliento, de esperanza, una palabra que nos lleve a ti. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, respalda tu palabra y esta enseñanza. Gracias. Amén. Pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos titulado ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y en esta cuarta enseñanza le hemos titulado Dios siempre responde. De alguna manera como respondiendo un poco la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento, que ya ha sido amplia la explicación con los diferentes expositores que han estado compartiendo en este ciclo. Bueno, aquí quisimos titular esta enseñanza Dios siempre responde. Porque Dios no es un Dios que está sordo, Dios no es un Dios insensible, Dios no es un Dios que deje pasar por alto nada más una situación, una necesidad o un momento de sufrimiento. Ciertamente Dios siempre responde. Y vamos a leer en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, esta verdad. La Escritura dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y queremos empezar esta enseñanza con un ejemplo que ocurrió hace muchos años. Voy a narrar la historia de un hombre llamado David Flood y su joven esposa en ese entonces, Svea. En el año de 1921, ellos dos, junto con su pequeño hijo de 2 años, dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera, y estas dos parejas habían sido miembros muy activos en sus congregaciones. Cantaban en el coro de la iglesia, Svea tocaba el violín y era solista. Tenían un compromiso para con Dios de llevar el evangelio a las tribus perdidas del África. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles entrada, convencidos de que la presencia de aquellos blancos enojaría a los dioses y les traería grandes problemas. Días de llevar sus pertenencias, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiese desarrollar su ministerio. Pero el jefe de la siguiente aldea era aún más hostil que todos los demás. Les pidió que se marcharan. En su biografía se lee, lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima y al establecer las tiendas de campaña sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez. Decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Svea Flood lucharon con la lengua Swahili y junto a los Erickson trataron
en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido aún de visitar a los misioneros. Solo a un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que, aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a ese niño para el Evangelio. Así que cada vez que el niño les visitaba, ella le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron como un día ella, junto con el niño, se arrodillaron y le guió a una oración de verdadero arrepentimiento. El niño tuvo que guardar como un secreto su decisión, porque probablemente no le dejarían volver a visitarles. Para los otros misioneros, esta misión fue un fracaso. Un día, los Erickson decidieron dejar a los Flott y volver a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando su segundo niño, estaba embarazada, y débil, enferma, David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga. El bebé tendría que nacer en aquella choza en la montaña. El niño cristiano, el que había sido convertido, llevó las noticias de este nuevo nacimiento a la aldea y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara y ayudara a la pareja misionera. Cuando el bebé ya estaba en fecha de nacimiento, Svea Flott se contagió de malaria. Y cuando la matrona de la tribu llegó, Svea gemía de fiebre. Su niña nació y Svea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. 17 días después, Svea Flott falleció. Desesperado y lleno de frustración y una amarga rabia, David enterró a su esposa de 27 años y se quedó con un pequeño hijo de 2 años y un bebé sin ayuda externa. Evidentemente, ese día, para este hombre, al perder de vista lo más importante que es Cristo, se acabó todo. Se acabó el ministerio, se acabó el Evangelio y lamentablemente se acabó su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida de su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. Y así como esta historia que estamos contando el día de hoy, hay muchas personas que con sencillez pueden tener algunos cuestionamientos, y esto es importante para comenzar esta enseñanza. Los cuestionamientos es: ¿dónde está Dios? ¿Qué está ocurriendo en este momento de tanto sufrimiento y tanto dolor? ¿Qué he hecho para merecer que Dios no esté conmigo, no me esté ayudando? ¿Por qué Dios no me responde? Y algo importante, ¿qué debo de hacer para recobrar su favor? ¿Por qué me va tan mal? ¿Acaso existirá la mala suerte? Muchas personas, como David, en esta historia, pierden la fe en momentos de sufrimiento, de adversidad y de dolor. Ninguno de los presentes está exento de que pudiera tener un episodio en el cual el dolor y el sufrimiento, al no ser llevados a Cristo, pudiera realmente desencadenar una crisis de fe, pudiera desencadenar una incredulidad terrible que nos aparte del camino de Dios y pudiera empezar realmente una resbaladilla en donde la persona ya no quiere confiar más en Dios. Últimamente tal vez mucha gente está pidiéndole a Dios. Tal vez tú que estás viendo esta enseñanza le has rogado a Dios que un familiar sane o que un familiar no muera o que alguna amistad no se le complique alguna problemática y pareciera que lo que tú estás pidiendo es lo contrario a lo que está sucediendo. Pareciera que si Dios estuviera escuchando, no está contestando esa oración, no está contestando otro tipo de oración. Inclusive puede venir el pensamiento de decir, bueno, Dios, ¿por qué si te pido algo? ¿Por qué me das algo contrario? ¿O por qué no me das lo que yo te estoy pidiendo? Y entonces en ese momento de frustración vienen estos cuestionamientos que mencionamos anteriormente. La verdad es que también complica mucho algunos pasajes de la Escritura, o complica en ese momento de angustia o en este momento de dificultad, y nuestra mente a veces no comprende por qué no estamos recibiendo lo que la Biblia
dice en algunas porciones. Vamos a leer el Salmo 37, versículo 4. La Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este texto me dice entonces que si yo me deleito en Dios, Él conoce las peticiones de mi corazón y Él me las va a dar. Otra parte de la Escritura, tú lo sabes bien, dice que aún la palabra no está en nuestra boca y Dios ya lo sabe todo. Y otro pasaje que también es muy común que se lea en las congregaciones es Mateo capítulo 7, versículo 7. La Escritura dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, en comparación de Dios, obviamente, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cuando nosotros leemos estos pasajes, como este Salmo y esta porción del libro de Mateo, imagínate si estuviéramos en la situación de David, este hombre que se internó como misionero y que dejó toda su comodidad en su país y que arriesgó a su familia por un sueño, por un propósito, por un objetivo. ¿Y qué es lo que obtuvo? Obtuvo que nadie de la tribu escuchara más que un pequeño niño, y que todas las tribus lo despreciaran y que fueran agresivos con ellos por las creencias que tenían en ese momento, que su esposa enfermara y que después su esposa muriera y que dejara ahora 2 pequeños huérfanos. Si tú lo ves desde esta perspectiva, ahí es cuando el diablo empieza a atacar mucho la conciencia de cualquiera de los presentes, no solamente de este misionero, sino de cualquiera de los que podemos estar escuchando esta enseñanza el día de hoy. Sabes, en ocasiones pareciera, aún en la Escritura, que Dios hace cosas que no tienen sentido, que no tienen un propósito o que no se comprenden en su momento. Un ejemplo de lo incomprensible en el Antiguo Testamento, de lo incomprensible en el momento de la aflicción o la situación o la dificultad, donde esperamos que Dios ayude, lo vamos a encontrar en la primera carta a los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Empieza a describirnos de un hombre muy conocido para los lectores de la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo quiero decirte que hasta aquí es impresionante que un hombre como salido de la nada, donde no nos hablan más, pues seguramente de dónde era descendiente, no nos da más información la Escritura en esta porción, pero es un hombre valiente que va delante del rey y le dice: así te dice Dios, y entonces le dice que va a parar la lluvia y que va a haber un sequedal. Pues es un hombre valiente, es un hombre que habla lo que Dios le está diciendo. Después de eso vemos el mantenimiento sobrenatural. Vemos cómo Dios está con él. Pero de repente, en una historia llena de fe, sabiendo que Elías era un hombre de Dios y era un hombre sujeto a pasiones, pero que hizo cosas que pocos hombres hicieron en la Escritura, de repente confiando en Dios y siendo mantenido por los cuervos y siendo mantenido por Dios, obviamente, a través de los cuervos y a través del arroyo, en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 7, como de la nada hay un vuelco en la historia. Y entonces dice la Escritura: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y sabes, muchas personas sienten exactamente lo mismo que tal vez Elías sintió en ese momento. Dios te viene respaldando, Dios te viene ayudando, tú estás buscando a Dios con mucha intensidad, tú realmente quieres poner tu vida a cuentas con Dios, o
eres un cristiano o una cristiana que desde hace años conoces a Cristo y que has estado caminando con Él y que has estado de cerca de Él y que le vas conociendo y que le vas contemplando y que te vas maravillando de las cosas que Dios hace y Dios te ha dado victorias y Dios te ha dejado ver cómo tu familia se ha vuelto al Evangelio, o cómo personas muy duras han empezado a escuchar la palabra de Dios, o cómo las cuestiones en tu trabajo o con tu familia fueron mejorando, pero de repente las cosas cambian drásticamente. Esta pandemia, por ejemplo, cambió drásticamente ya la forma de vivir de todos los seres humanos en esta tierra. Yo estoy seguro que la tuya y que la mía han cambiado y van a cambiar la de muchas otras personas. No solamente las personas que han perdido, ¿verdad?, algún ser querido o que se han enfermado y que es muy lamentable, sino también todas las personas que han perdido su trabajo, todas las personas que se han visto afectadas económicamente o en sus planes, en sus proyectos, ya sea de casamiento, ya sea para formar una familia, ya sea para mejorar algo en la casa, ya sea en alguna cuestión de la congregación, alguna cuestión laboral, alguna cuestión de salud, algún proyecto de vida, todo se vio trastornado en este momento. Y sabe, algo que es muy importante y nosotros tenemos que entender y que tenemos que valorar de parte de Dios, es que nada se ha escapado de las manos de Dios, nada se ha escapado de su control, aunque no entendamos, la verdad es que Dios sabe lo que está haciendo. Solamente que en ese momento Elías tal vez no entendió, Dios tenía un propósito más adelante. ¿Qué decir en el Nuevo Testamento? También hay un hombre que nos recuerda mucho a Elías. La semejanza, y Jesucristo mismo lo mencionó, la semejanza entre Elías y Juan el Bautista. Y yo quiero decirte que Juan el Bautista también tuvo una crisis, tuvo un pequeño problema tal vez en su fe, tuvo un momento de incertidumbre al ver que las cosas no le eran favorables. Tú sabes que Juan el Bautista fue un hombre que preparó el camino para predicar el verdadero evangelio y predicar el arrepentimiento, algún mensaje que ya se venía predicando desde el Antiguo Testamento, pero que Juan el Bautista le dio continuidad y estaba preparando el camino para el que había de venir, que es el Cristo. Y en Mateo capítulo 11, versículo 2, vemos a un Juan completamente diferente, ya no predicando. Dice la Escritura, y al oír Juan en la cárcel, estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Tuvo un problema de fe, de certidumbre, de certeza. Y en el versículo 3 le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pero Juan ya había participado del bautismo de Cristo. Juan había escuchado la voz que decía, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Juan entendía la Escritura, Juan tenía realmente una revelación mayor que todo el fariseo de su tiempo. Juan era una persona espiritual, Juan era un hijo de Dios verdaderamente. Pero por hablar la verdad, tú sabes que este hombre perdió la cabeza y antes que eso fue metido a la cárcel. Tal vez en ese momento de sufrimiento y de incertidumbre, como a muchos buenos cristianos, buenas cristianas que están peleando el día a día y en estas situaciones, empiezan a ser tambaleados en su fe. Por algún momento tal vez dudan, por algún momento tal vez son sacudidos y se parecen mucho a esta pregunta, como dudando por un momento, como queriendo reafirmar y escuchando que Cristo es el que había de venir. ¿Sabe? Lamentablemente hay una pregunta que tenemos que hacernos a estas alturas. ¿De dónde hemos sacado la idea que la vida cristiana es algo fácil? Porque el problema es que también muchos esperan que cuando se acerquen a las cosas de Cristo sus problemas cambien, sus problemas se acaben, su vida sea transformada y entonces paremos de sufrir, paremos de estar atribulados, paremos de tener problemáticas en esta tierra. Y sabes, algo completamente alejado a lo que vemos en la Escritura. Seguramente si Elías y Juan el Bautista no hubiesen conocido a Cristo, no hubiesen conocido a Dios como lo conocieron, si hubiesen dejado de ver a Dios por más tiempo, estos hombres hubiesen fracasado su misión. Es una pregunta entonces muy importante la que estamos haciendo en este momento y vamos a responderla con la Escritura. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, Jesús dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad,
yo he vencido al mundo. El énfasis es que Jesús no está engañando a los que van a seguirle, no está engañando a los que lo están siguiendo. En el mundo tendrás aflicción, tendremos aflicción. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las vicisitudes, las aflicciones, las adversidades del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Y qué decir del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4? Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Está haciendo un énfasis en que tienen tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Es decir, que este hombre de Dios tenía temores aún entre los que pensaba que eran cristianos, aún entre los que parecía que eran creyentes, porque había falsos creyentes, y claro, también tenía una opresión demoníaca de toda la gente que estaba oprimiendo, de todos los pecadores, de todos los paganos, de todos los romanos, de todo un imperio, porque el apóstol Pablo predicaba con denuedo y con autoridad la palabra de Dios. Aquí vemos estos ejemplos de cómo estos santos hombres de Dios nos están respondiendo que es parte de la vida cristiana, la aflicción y el sufrimiento. ¿Qué decir del apóstol Pedro? En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, un apóstol ya madurado por el sufrimiento, por el dolor, el aprendizaje que había recibido de Cristo y también en todos los años que después tuvo que estar ya sin Cristo físicamente, pero evidentemente aprendiendo del Santo Espíritu de Dios, de la palabra y también de sus experiencias pasadas. Vemos a este hombre como dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué está diciendo? Que vamos a ser participantes de los padecimientos de Cristo. No es extraño lo que nos está viniendo a los cristianos. Ahora hay que hacer una pausa, obviamente, en la enseñanza. Dios no nos está desalentando para que no continuemos. Dios no nos está dando la vuelta para que no respondamos parte de la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento y por qué el día de hoy tenemos que entender que Dios siempre responde. Que Dios siempre está dispuesto a responder, aunque generalmente, y esto va formando nuestra respuesta, no lo hace de la manera en la que nosotros pensamos. Porque mucha gente puede pensar que Dios va a quitarnos el sufrimiento, que Dios va a quitarnos el dolor, que Dios va a quitarnos las aflicciones, las pruebas, las dificultades, y no es lo que dice la Escritura. Es decir, que Dios sí contesta la oración, pero en muchas ocasiones no la contesta conforme a nuestro entendimiento, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos parar y también reconocer que Dios en la Escritura nos dice en muchísimas ocasiones: confía en mí. Aunque no me veas, aunque no me sientas, aunque sea contrario, aunque sea adverso, aunque sea difícil, aunque sea complicado este momento, confía en mí. Yo quiero decirte que muchos falsos cristianos, cuando empiezan a recibir lo duro de la batalla, lo duro de las dificultades, el sufrimiento, el dolor, empiezas a buscar a Dios y algún ser querido ya no quiere ser cristiano, empiezas a buscar a Dios y alguien te da un mal testimonio, te lastima, empiezas a buscar a Dios y ves que la gente dice una cosa pero habla otra cosa, y entonces la gente se desalienta de las religiones, se desalienta de las denominaciones, y entonces empieza a entrar en crisis, o simplemente el momento que está viviendo es muy complicado y él en su mente pensaba que el cristianismo era libre de sufrimiento, libre de dolor, y dice: no, esto está muy difícil, mejor ahí quédense con su religión, quédense con su Dios, yo me voy mejor al mundo porque de todas maneras pues venimos a sufrir, y el diablo ya ganó ventaja en esa persona.
Y muchos de esas personas ya no regresan a buscar a Dios, no regresan a una congregación, no regresan al estudio de la palabra, no regresan realmente a los pies de Cristo. Como el ejemplo que dimos en un principio de este hombre llamado David. Este hombre realmente fue afectado grandemente por la pérdida de su esposa, por la pérdida del proyecto, de la misión que él tenía para alcanzar África para Cristo. ¿Te has sentido en algún momento frustrado por lo que tú estás pidiendo, lo que tú quieres y que Dios no te contesta? ¿Te has sentido en algún momento tentado a olvidarte de Dios o a desalentarte o no querer seguir? Yo quiero decirte que son muchos los personajes de la Biblia que también se han sentido así en algunos momentos específicos de su caminar. Pero vamos a avanzar en la Escritura para poder entender cómo Dios está dispuesto a hablarnos, aunque no entendamos por un momento. En el libro de Habacuc es un pasaje que me gusta a mí mucho recordar y citar. Habacuc es un libro muy precioso, muy pequeño, pero muy precioso, que nos habla muchas verdades. En el capítulo 1, en el versículo 2, Habacuc empieza una conversación con Dios bastante fuerte, diría yo, bastante clara y directa, y pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Es decir, que si tú has pensado que Dios no te escucha, este hombre también estaba entendiendo eso en ese momento. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, como que le está diciendo: te estoy pidiendo algo, te estoy pidiendo que me ayudes y parece que no me escuchas. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc veía que en su tiempo, como en nuestro tiempo, había mucha injusticia, había mucha maldad, había mucha desigualdad, había religiosidad, obviamente, había un sistema muerto, había muchas cosas, y él estaba hastiado y él estaba preocupado, pero aparte él ya estaba como teniendo un conflicto con Dios, y en el capítulo 2 nos deja ver Dios que Habacuc realmente sí se estaba quejando. Y en esta queja Habacuc abre su corazón. Yo quiero decirte que Dios no lo mata, Dios no lo enjuicia, Dios no lo condena. Dios sí le contesta. Y Dios tiene un trato para con su vida, así como lo quiere tener para contigo y para conmigo. Pero cuando tú eres franco con Dios y le abres de tu corazón lo que tú sientes, lo que tú no entiendes, la verdad es que Dios no se molesta, Dios no se enoja. A Dios le agrada que tú le externes tus situaciones, porque seguramente Dios te va a contestar. Habacuc capítulo 2, versículo 2, fíjate bien. Y Jehová me respondió. Yo quiero que tú notes por el título de la enseñanza que Dios siempre responde, que Dios siempre contesta, aunque no de la manera en que tú y yo esperamos en muchas ocasiones. Y le dijo a Habacuc: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es decir, que a veces Dios parece que no está contestando, pero Él está esperando un tiempo para contestar. Pero Dios sí contesta. Y como dice un refrán, Dios no llega antes y no llega después, sino llega en el momento exacto. Y aquí la Escritura te está diciendo que aunque parece que tarda la respuesta de Dios, no tarda. Dios contesta, y en el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, que Dios contesta, aunque pareciera que tarda, pero tú tienes que confiar en que Dios te va a contestar y que Dios tiene buena voluntad. Y aunque no entiendas por qué están ocurriendo las cosas, que lo hemos citado ya en varias enseñanzas de este ciclo, tú tienes que entender que Dios está haciendo algo que tú no entiendes y que yo no entiendo, pero Él sabe lo que está haciendo. Capítulo 3, después de que Dios ya le contestó en el capítulo 2 a Habacuc.
Habacuc 3:17, Habacuc ahora puede abrir su corazón con Dios y le dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo es que ahora Habacuc entiende que Dios sí responde, aunque no responde de la manera en que él espera? Lo que está entendiendo Habacuc es que aunque la violencia siga, aunque la injusticia siga, aunque la maldad siga, aunque la religiosidad siga, aunque él no obtenga lo que está pidiendo, aunque él no obtenga lo que quiere, lo que desea, lo que anhela, aún así tiene que glorificar a Dios. Y sabe que aunque parece que tarda la respuesta de Dios, no tarda, porque el justo por la fe vivirá. Aquí hay un pasaje que me gustaría leer en este momento, que es el pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 3. La Escritura dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí hay un error que cometen muchas personas. Piden cosas, pero piden cosas vanas, superfluas, piden cosas incorrectas. Y entonces, de alguna manera, por eso no reciben lo que están pidiendo. Pero también hay una verdad que nosotros tenemos que entender. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, complementando Santiago, en la oración conocida como el Padre Nuestro, Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros pedimos y no recibimos, de acuerdo a Santiago, es porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Uno puede externar ahora ya, ¿verdad? Pudiendo contemplar el texto en un principio que leíamos de los Salmos, ¿verdad? Que Dios cumple las peticiones de nuestro corazón. En Mateo 7 que debemos pedir y se nos va a dar, y buscar y hallaremos, y llamad y se nos abrirá. Pero ahora podemos complementarlo con estos pasajes que estamos leyendo en Santiago también, y que estamos leyendo en Mateo 6:10, cuando habla del Padre Nuestro, y podemos entonces determinar que Dios le gusta y anhela escuchar cuáles son las peticiones de nuestro corazón, pero siempre conforme a su voluntad. Que nosotros podemos pedir, buscar y hallar, pero siempre conforme a su voluntad. Y que yo puedo pedir algo como Habacuc, y aunque sea justo y recto ante mis ojos, yo tengo que entender que la respuesta a veces puede ser distinta, y el tiempo puede parecer largo en la contestación, en la respuesta de Dios, pero Dios siempre responde, Dios siempre acude a la ayuda de sus hijos, y Dios siempre acude a la ayuda del que es pobre y humilde y el que está necesitado. Y aunque no sea cristiano, si ve que hay un corazón temeroso que quiere apartarse de lo malo, o que está sufriendo demasiado y que en ese momento puede alzar sus ojos al cielo como el hijo pródigo y puede ir a los brazos del Padre, créelo que Jesús me va a responder, le va a hablar, le va a ayudar, lo va a tratar, te va a bendecir si esa es tu condición. Aunque en muchas ocasiones es algo importante que podamos entender. Aunque Dios siempre responde, no lo hace de la manera en que nosotros creemos que lo va a hacer. Hemos citado este pasaje y lo volveremos a citar, Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso quiere decir que Dios contesta, pero contesta de una manera diferente a la que nosotros esperamos en muchas ocasiones. Dios contesta de una manera diferente a lo que es nuestra voluntad. Dios contesta de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. Cosa maravillosa Dios hará y nos asombrará. Aunque en ocasiones, como estuvimos leyendo la historia de estos misioneros que fueron a África y que perdió la vida esta mujer, y que pareciera que hubo mucha desgracia porque pues hubo 2 huérfanos, y pareciera que hubo mucha dificultad porque qué de bueno puede salir de eso. Yo quiero decirte que Dios siempre tiene propósitos más allá
de los nuestros. Quiero también poder hacer mención de un texto que estábamos leyendo que se encuentra en el libro de Job. Si me acompañas por favor en Job capítulo 33 versículo 13. Dice la Escritura: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Es decir, que Dios tiene muchas maneras de respondernos. Nos puede responder a través aún de una persona inconversa, de una persona cristiana, de la palabra de Dios, claro, porque es la palabra más segura, la palabra profética. Nos puede responder en la oración, nos puede responder en una enseñanza, nos puede responder en un mensaje, nos puede responder de muchas maneras. ¿Sabes? Inclusive, y no me gustaría dejar la enseñanza o terminar la enseñanza sin que tú entiendas una verdad muy preciosa. Aún el silencio de Dios es una respuesta de Dios. Cuando tú lees en los Salmos la palabra Selah, creo que sí la has visto, la palabra Selah, es una pausa y es un guardar silencio para meditar, para reflexionar lo que se está leyendo, lo que se está entonando, porque los Salmos pues también es alabanza para Dios. Entonces el Selah de Dios, el silencio de Dios, la pausa de Dios es bien importante en nuestras vidas. En este mundo en donde queremos las cosas rápidas, las cosas light, las cosas procesadas, las de microondas, las cosas que no requieren tiempo de espera, que nos invitan a ser impacientes, la verdad es que esperar no es algo muy fácil para la carne, no es muy fácil para nosotros, pero Dios quiere que esperemos y que confiemos en Él. Confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, lo hemos leído también en la Escritura. Y confiar en Dios no es que están saliendo las cosas como tú las quieres o como tú las esperas. Confiar en Dios, ha dicho alguno de los expositores para este tema, es importantísimo. Habacuc te lo recordó en el capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo, no creas que es casualidad, cuando en el Nuevo Testamento cita esta misma porción de la Escritura y dice el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona que ha sido limpiada, que ha sido comprada con la sangre de Cristo, tiene que permanecer en una fe en Cristo, pase lo que pase, vea lo que vea, sienta lo que sienta, escuche lo que escuche, caiga quien caiga, pase lo que pase, se enferme, se muera, haya tribulación, dificultad, tiene que estar firme en que Cristo le está llamando, le está invitando a caminar sobre las aguas con Él. La vida cristiana no es una vida sencilla. Jesús no prometió una vida fácil o sencilla, pero sí es una vida llena de bendiciones, sí es una vida también llena de victorias, sí es una vida también llena de Cristo, llena de algo sobrenatural que la religión no te da, que los grupos no te dan, que los hombres no te dan, pero Cristo sí te puede dar. Obviamente que el pecado no te puede dar, que la maldad no te puede dar. Y Cristo es la oportunidad que tú tienes para poder llegar a la gloria eterna. Entonces el silencio es una forma también en la que Dios puede contestar. ¿Sabes? Continuando con esta misma idea de que Dios nos responde, aunque no de la manera que nosotros esperamos, y que Dios nos responde aún a través de su silencio, es una respuesta, a través de darnos lo contrario, lo que estamos pidiendo también es una respuesta, también es una respuesta que no nos da lo que le pedimos, sino que nos da algo completamente, ¿verdad?, contrario, pero también puede ser algo complementario o algo distinto, algo diferente, pero Dios está contestando. O Dios también nos puede realmente decir, estás pidiendo mal porque estás pidiendo para tus deleites, estás pidiendo algo incorrecto, tú tienes que pedir tu salvación, tú tienes que rogar para que tú conozcas a Cristo, tú tienes que rogar para que otros conozcan a Cristo. Si estás pidiendo consuelo porque es un momento difícil, está bien, pero después del consuelo y del sufrimiento tú necesitas acercarte a Dios. Todas estas pláticas van encaminadas en que Cristo se está acercando a ti en el momento de más sufrimiento, en el momento de más dolor, y a Cristo le interesas, y a Cristo le importas, y Cristo quiere tu alma, Cristo quiere tu mente, Cristo quiere tu vida, Cristo quiere darte, en el momento tal vez más difícil de tu vida, quiere darte una experiencia que es maravillosa, que es conocerle
a Él. Muchas personas están buscando a Dios también en muchos lugares, en muchos grupos, y no lo hallan. O lo están buscando en el mundo, como lo comentamos, y tampoco lo van a hallar ahí. Y quiero citar esta porción de la Escritura del profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. El contexto de Primera de Reyes 19:11 es que Elías había ganado grandes victorias ya para con Dios, había madurado en su ministerio, por decirlo de alguna manera, había avanzado, había peleado, había vencido, había orado, había humillado a los profetas de Baal, también ya había huido, también ya se había puesto tenso, también ya estaba exhausto, ya había sido fortalecido por Dios, y casi al final de su vida, que también corresponde a su ministerio, este hombre se esconde en una cueva, que estaba exhausto, porque ya había perdido bastante el rumbo, tal vez en ese momento, estaba en un momento difícil, como muchos de los presentes pueden estar escuchando esta enseñanza, en un momento difícil, en un momento tenso, en un momento de adversidad, en un momento de lucha, aunque seas cristiano, en un momento complicado. Aunque seas cristiana, aunque tengas muchos años, hay momentos que son difíciles en los cuales de verdad uno no sabe qué hacer y se le olvida la teología y se le olvida muchas porciones de la Escritura y se le olvidan muchas cosas y necesita aferrarse a Cristo y necesita realmente poder volver a la palabra y volver a meterse con Dios y decir: Señor, aunque no entienda y aunque la higuera no florezca, como dice Habacuc, con todo yo te voy a seguir, Señor, porque tú eres la respuesta que yo he encontrado y porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En ese contexto, Dios habla con Elías. Sabes, en muchas ocasiones tú le preguntas a Dios cosas y Él te responde, pero hay muchas ocasiones donde la gente ya no quiere hablar con Dios, donde la gente pierde el anhelo, pierde ya las ganas, pierde ya la intención. Platicaba con una persona en una parte de la República Mexicana y me decía: la verdad, ya no quiero buscar a Dios, estoy desanimado de buscar a Dios, ya no quiero nada con Dios. Pero a los pocos días me dijo: ¿sabes qué? Dios me trató así, Dios me habló así. No solamente Dios siempre nos responde, sino que cuando nosotros no tenemos ganas de hablar con Dios, Él viene y habla con nosotros. Él viene y nos trata. Él viene y nos busca. Él viene y nos anima, Él viene y nos exhorta, Él viene y nos reprende, Él viene y nos ama, Él viene y nos habla como lo necesitamos, como solamente Él nos puede hacer entender. Aquí en este pasaje Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Fíjate bien en esta porción que estamos leyendo. Viene un viento tan fuerte que rompe las piedras. Viene un terremoto, imagínate que tiembla tu vida, que tiembla este momento. Y viene después del terremoto, viene un fuego que quema, que calcina. Pero vamos a poner un ejemplo humano, muy humano, para que podamos entender y que podamos aplicarlo a nuestra vida. En este momento a lo mejor tú crees que Dios va a hablarte a través de que te dé un trabajo, o Dios te va a hablar a través de que te dé prosperidad económica, o que Dios te va a hablar que las relaciones con tus amistades sean mejores, o con tu familia, o que la relación con tus hijos o con tu esposa sea mejor, y de repente se empieza a complicar todo. Y tú esperas que Dios te hable aquí, te hable allá, y Dios puede hacerlo, pero Dios no lo hace. Y a lo mejor tú mismo estás esperando en una enseñanza que Dios te hable y estás viendo un predicador y a otro predicador y otro predicador, y está bien si son hombres de Dios. Pero sabes, algo que nos enseña este pasaje es que nada de lo externo Dios te habla en ocasiones. Que nada de lo que tú esperas cómo te va a hablar, porque a lo mejor tú podías entender que en el grande viento Dios iba a hablar ahí, o que en el grande terremoto Dios iba a hablar ahí, o en el grande fuego Dios iba a hablar ahí, pero Dios no escogió ninguna de esas formas externas, sino escogió lo más sencillo. En la Escritura dice en el versículo 12, Primera de Reyes 19:12, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Escogió lo más tranquilo, lo más tenue, y yo quiero decirte que
cuando Dios nos quiere hablar, a veces estamos muy ocupados escuchando muchas cosas. Estamos muy ocupados en un ministerio, estamos muy ocupados con los trabajos, estamos muy ocupados con muchas actividades, estamos muy ocupados con esta necesidad y esta otra necesidad, estamos ocupados atendiendo muchas cosas de nuestra vida, de nuestros proyectos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, y no tenemos un tiempo o no podemos percibir esa voz suave, ese silbo apacible y delicado, y lo que Dios nos pide es muy sencillo. Lo vuelvo a repetir porque ya lo repetimos en la enseñanza. Confía en mí. Es lo que Jesús está pidiéndonos a todos. Confíen en mí aunque no entiendan. Confíen en mí aunque no comprendan. Confíen en mí aunque la respuesta parece que tarda, aunque la respuesta parece que es diferente o es diferente o es completamente diferente. Confía en mí. Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Es en los momentos más sencillos, es en los momentos de verdad más insignificantes para nosotros tal vez, pero para Dios más importantes, en donde podemos parar, sentarnos, reflexionar en un momento y decir: Señor, aún el dolor que estoy sintiendo, aún el sufrimiento que estoy sintiendo, aún la dificultad que estoy pasando, aún la cuestión que no puedo resolver, aún lo que se está complicando, aún de verdad lo que no entiendo, aún de verdad, Señor, que es un momento de mucha fragilidad o de mucho dolor o de mucha angustia, de mucha incertidumbre, Señor, yo quiero parar por un momento eso y poder decirte: Señor, háblame. Y poder escucharte así como Elías, y que tú me digas: ¿qué estás haciendo en este momento de tu vida? Porque aquí Dios está ubicando a Elías y le está diciendo: ¿qué está pasando aquí, Elías? ¿Qué está pasando en este momento en tu mente, en tu alma, en tu corazón, en tu ser? ¿Qué significa para ti, Elías, todo esto que está pasando? Es como si Dios nos detuviera a todos y nos dijera: ¿qué representa este tiempo para ti? ¿Qué has aprendido de estos meses en la pandemia? ¿Qué has aprendido en este tiempo en tu casa? ¿Qué has aprendido de estas restricciones? ¿Qué has aprendido del dolor? ¿Qué has aprendido del sufrimiento? Es como Dios preguntándonos ahora a nosotros. Pero si estás en muchas actividades y agitado, no puedes entender lo que Dios te está tratando de decir. Lo que Dios está queriendo tratar con tu vida. Que Dios quiere conocerte, porque Dios quiere que tú le conozcas. Y si ya le conoces, que Dios quiere que tú le conozcas de una manera más profunda. Quiero terminar esta enseñanza diciéndote que en la historia que leímos en un principio, no terminó ahí. Una historia de tragedia y de desgracia, donde este hombre se amargó, se volvió a casar. Este hombre llamado David Flot se volvió a casar, tuvo otros hijos y se fue a la perdición, se hizo agnóstico, se hizo bebedor. Pero pasados los años, su hija identificó dónde poder localizar a su papá. Y cuando tuvieron ese encuentro, algo que le recomendaron es a la hija: no le hables nada de Dios. No le hables nada de Dios porque tu papá está muy amargado contra Dios. Aunque lo primero que hizo la hija al ver al papá es: papá, Dios cuidó de mí. Dios no nos olvidó. Dios siempre nos ayudó. Y el papá cambió su rostro cuando la hija comentó eso y dijo: nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo, se murió mi esposa y todo se echó a perder. Pero entonces su hija le dijo: papá, tengo una historia que contarte. Habían pasado los años y ella ya casada, ya madura,
le dijo: sabes, no fuiste al África en vano, mamá no murió en vano, el niño pequeño que ganaron para el Señor Jesucristo creció, y toda la aldea hoy conoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor, porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida en ese momento. David Flood cuenta esta historia, se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los ojos de su hija, ojos de esperanza, deseando que lo que la hija estaba hablando fuera verdad. Sabes, esa misma tarde ese hombre había restaurado su fe en Dios. Y las lágrimas de felicidad ahora eran porque su hija era cristiana también y porque todo su sufrimiento no había sido en vano. Sabes, la historia es muy preciosa, tú la puedes investigar también en el internet, hay varios libros también. Y es una historia verdadera, una historia en la cual, como dice la Escritura, de una manera muy preciosa, de una manera muy sencilla, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Tu sufrimiento puede ser un sufrimiento en vano si no se lo entregas a Dios. Tu sufrimiento puede ser un sufrimiento como el de muchísimas personas que no conocen a Cristo. Pero si tu sufrimiento es entregado a Dios, si tu sufrimiento es canalizado a saber que Dios lo está permitiendo, pero Dios tiene un propósito y Dios tiene todo el control y tiene un para qué. Porque con eso terminó la enseñanza de la semana pasada y vamos a continuar la próxima semana si Dios nos permite. ¿Para qué Dios permite todas estas cosas? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Por qué, aunque parece que nada tiene sentido, si seguramente en las manos de Dios todo esto tiene sentido? Este momento difícil tiene sentido. Así como David Flood no entendió ese sentido en ese momento, así como muchos personajes de la Biblia como Habacuc revisamos o como Job en su momento dejaron de ver y de entender el propósito de Dios por un instante, al final Dios respondió y aunque parecía que tardó, David Flood esperó muchísimos años y aunque pareciera que tardó, al final pudo ver recompensado el momento difícil. Porque en ese momento cuando él abandonó su país y fue al otro país a predicar, lo hizo en obediencia a Dios. Yo te puedo decir que muchas cosas todavía no las entendemos, pero yo sé que ya algunas Dios nos está haciendo comprender a través de estas enseñanzas, a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Roguémosle a Dios que podamos seguir entendiendo lo necesario, lo suficiente y ser fortalecidos. Porque aunque es un momento complicado, cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo. Y aunque alguien tan atribulado como el apóstol Pablo, ya leímos una porción en la Escritura, también en otra porción de la Escritura él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuándo nos fortalece? Sino cuando estamos débiles. ¿Y cuándo nos da gozo? Sino también cuando estamos tristes. ¿Y cuándo nos da Dios alegría? Sino cuando estamos desanimados o decaídos. ¿Y cuándo Dios viene a nuestro encuentro? Sino cuando más le necesitamos. Dios está cerca. Dios está aquí. Y sabes, hoy podemos terminar diciendo que Dios siempre nos responde. Que Dios siempre tiene algo para nosotros. Y Dios tiene algo para ti el día de hoy. Yo te invito a que cierres tus ojos y que abras tu corazón. Yo te invito a que reflexiones. Como dice esa porción de la Escritura, citando al profeta Habacuc. Después de tener un encuentro precioso con Dios, después de quejarse, sí, pero después también de llevar toda su aflicción a Dios, podemos decir el día de hoy, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Señor Jesús, fortalece hoy al corazón afligido y cansado. Fortalece a aquel que está en un sufrimiento extremo. Fortalece a aquel que está menguando en su fe o está decayendo su confianza. Fortalece a aquel que está entrando en crisis de fe. Ayuda a aquel que está siendo muy tentado y atacado por el maligno. Ayuda a aquel, Señor, que se está desanimando. Ayúdanos a todos en este momento, Señor, porque solamente tú eres nuestra fortaleza. No dijiste que iba a ser fácil el camino, Señor. Tú mismo no tuviste un camino fácil, pero venciste con poder y con autoridad. Y nos pides que confiemos en ti, pase lo que pase, veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, suceda lo que suceda. Porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Vamos a escuchar este canto. Cansado del camino, cansado y confundido, me encuentro, Señor, abatido. De pronto en un silbo apacible, tu voz llega hasta mí. Cansado del camino, no puedo más, mi alma clama por ti. ¿Dónde estás? De pronto en un silbo apacible, tu voz llega hasta mí. Levántate, Elías, no temas ya, contigo estoy. Levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Levántate, Elías, no temas ya, contigo estoy. Yo soy el pan que vida te da. Yo soy el agua que en ti correrá. Nunca dudes de mí. Yo cuidaré de ti. Mi especial tesoro eres tú. Así es, Jesús, porque tú no nos dejas, Señor, porque tú no nos dejas sin respuesta, Señor, porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestro clamor, Señor. Tú eres
la fuerza, Señor, que nos mantiene en pie, Señor. Nos alegraremos, Señor, y nos gozaremos en ti, Señor, porque tú eres, Señor, porque tú eres, Jesús, nuestro Dios verdadero, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que aún, Señor, cuando la higuera no florezca, Señor, y ni en las vides haya fruto, Señor, nosotros nos gozaremos en ti, Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Que la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sustento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. mi fortaleza y mi salvación. Amén, Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad, Señor.
Gracias por estar con nosotros, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor Jesús, que nos das descanso, que nos das tranquilidad, que nos das paz aún en medio de la tormenta. Muchas gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Síguenos hablando a través de esta serie de enseñanzas que confortan nuestra alma y que nos llevan a conocerte más a ti. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Le esperamos el próximo domingo con otra palabra de parte de Dios. Que tenga un buen domingo. Un saludo y un abrazo para sus familias. Dios les bendiga. Estamos despedidos.